Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo, el rey Herodes se enteró de todos los prodigios que Jesús hacía y no sabía a qué atenerse, porque unos decían que Juan había resucitado, otros que había regresado Elías y otros que había vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Pero Herodes decía: a Juan yo lo mandé decapitar. ¿Quién será pues este del que oigo semejantes cosas? Y tenía curiosidad por ver a Jesús. Palabra del Señor. La liturgia de este día nos propone un pasaje bastante corto, pero que encierra un hermoso mensaje para todos nosotros. El rey Herodes tenía curiosidad de ver a Jesús. ¿Por qué o para qué quería ver Herodes a Jesús? Tristemente, no era para conocerlo o seguirlo, no era para amarlo o imitarlo. Dice San Lucas: no sabía a qué atenerse porque unos decían que Jesús era Juan que había resucitado, otros decían que era Elías que había regresado, y otros decían que era alguno de los profetas. Herodes quería conocer a Jesús porque tenía miedo. Él temía que Jesús se convirtiera en un líder que atentara contra su trono. Herodes vivía preso del miedo, de la falsedad, el egoísmo, el orgullo y la maldad que corrompían su corazón. Sin embargo, él no se esfuerza por acercarse a Jesús con humildad. Él quería conocer a Jesús y quería escucharlo, claro que sí, pero para satisfacer su curiosidad, seguramente hasta pretendía presenciar alguno de sus milagros como quien observa a un mago haciendo malabares. Pobre hombre, tan cerca de Jesús y tan lejos de su amor. Si queremos ser libres de todos nuestros temores, miedos y angustias, tenemos que acercarnos humildemente para conocer de cerca a Jesús. Preguntémonos: ¿quién fue Jesús? ¿Quién es Jesús para mí? ¿Qué secreto se encierra en este Galileo fascinante, nacido hace más de 2000 años en una aldea insignificante del Imperio Romano, que murió ejecutado entre los peores malhechores cerca de una vieja cantera en las afueras de Jerusalén? ¿Quién fue este hombre que ha marcado decisivamente la historia, la religión, la cultura y el arte de Oriente y Occidente, hasta imponer incluso su propio calendario? Antes de Cristo, después de Cristo, nadie ha tenido un poder tan grande sobre los corazones de los seres humanos. Nadie ha sabido expresar como él las inquietudes e interrogantes del ser humano. Nadie ha despertado tantas esperanzas. Nadie ha devuelto a tanta gente la alegría. Preguntémonos: ¿por qué el nombre de Jesús no ha caído en el olvido? ¿Por qué todavía hoy, cuando las ideologías humanas y otras religiones experimentan una crisis profunda, su persona y su mensaje siguen alimentando la fe de tantos millones de hombres y de mujeres?
Hagamos el esfuerzo de aproximarnos con el mayor rigor posible a la persona de Jesús. ¿Quién fue Jesús? ¿Cómo se entiende su vida? ¿Cuáles fueron esos valores que defendió con su propia vida? ¿Dónde radica la fuerza de su persona, la originalidad y la frescura de su mensaje? ¿Por qué lo arrestaron y por qué lo condenaron a muerte? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que dijo? No es fácil hablar de Jesús, porque no poseemos las fuentes originales ni los archivos adecuados. Solo contamos con lo que nos dicen los evangelistas. Sin embargo, conocemos el impacto que produjo Jesús en quienes le conocieron. De eso sí que tenemos muchos testimonios. Sabemos cómo fue recordado por las primeras comunidades cristianas, el perfil de su persona, los rasgos básicos de su actuación, las líneas de fuerza y el contenido esencial de su mensaje, la atracción que despertó en algunos y la hostilidad y el desprecio que generó en otros. Jesús fue recordado por quienes le conocieron más de cerca como una buena noticia. Eso es Jesús, una buena noticia para el que, con corazón humilde y dispuesto, se acerca a Él. Si queremos ser libres, debemos de vivir la misma experiencia de quienes se encontraron con Jesús. La vida de Jesús es lo que sacude el alma. Sus palabras sencillas y penetrantes seducen y conquistan el corazón humano. El Jesús narrado por los evangelistas es más vivo que el que nos presenta el catecismo. Su lenguaje es más claro y atractivo que el que emplean los teólogos. Por eso, además del catecismo y la teología, tenemos que leer el Evangelio. Es difícil acercarse a Jesús y no quedar atraído por su persona. Jesús aporta un horizonte diferente a la vida, una dimensión más profunda, una verdad más esencial. Jesús da auténtico sentido y propósito a la existencia humana. Su vida es una llamada a vivir la existencia desde Dios, que es un Padre bueno, que solo quiere para sus hijos e hijas una vida más digna y más dichosa. El hecho de establecer contacto con Él nos mueve a desprendernos de posturas rutinarias y postizas, nos libera de engaños, miedos y egoísmos que paralizan nuestras vidas. Jesús introduce en nosotros la alegría de vivir, la compasión por los últimos y el deseo de luchar por un mundo más justo. Jesús nos enseña a vivir con sencillez y dignidad a la vez, con sentido y con esperanza. Y todavía más aún, Jesús nos enseña a creer en Dios como ha creído Él. El Dios de Jesús no es una presencia vengativa, una presencia amenazante, sino que Jesús nos revela a Dios Padre como una presencia amistosa y cercana, fuente inagotable de vida, amor, misericordia, compasión para todos. Jesús nos invita a vivir su experiencia de un Dios Padre, más humano y más grande que todas nuestras teorías, un Dios salvador y amigo,
amor increíble e inmerecido para todos. Hermanos y hermanas, tenemos que volver a las raíces, a la experiencia primera que desencadenó todo. Tenemos que leer el Evangelio para conocer a Jesús. Olvidémonos de andar pasando videos y mensajes donde Dios va a desatar la ira sobre las naciones y va a destruir todo. Ese no es Dios. No nos basta con confesar que Jesús es la encarnación y la salvación de Dios, si luego no nos preocupa saber cómo fue, cómo vivía o cómo actuaba ese hombre en el que Dios se ha encarnado y por el cual todos hemos sido salvados. De poco nos sirve defender doctrinas sublimes sobre Jesús si no caminamos tras sus pasos. Nada debe ser más importante en la iglesia que conocer, amar y seguir fielmente a Jesús. Si no hacemos esto, andaremos pasando por los medios de comunicación, WhatsApp y lo que sea, cualquier mensaje que asusta a la gente, y todo lo que es de Dios nunca nos va a asustar. Nada alegra más a Jesús que saber que su buena noticia llega aún hoy por caminos que nadie puede imaginar hasta los últimos. Ellos eran y son aún hoy sus preferidos. Los enfermos que sufren sin esperanza, las gentes que desfallecen de hambre, los que caminan por la vida sin amor, los que sobreviven sin hogar, las mujeres discriminadas y maltratadas, los que están condenados a pasar parte de su vida o lo que les queda de ella en la cárcel, los que viven hundidos en su culpabilidad, las prostitutas esclavizadas por tantos intereses turbios, los niños que no conocen el cariño de sus padres, los olvidados y postergados por la iglesia, los que mueren solos y son enterrados sin cruz ni oración alguna, y los que son amados solo por Dios. Todos ellos son los preferidos de Jesús. Con Jesús nos empezamos a encontrar cuando comenzamos a confiar en Dios como Él confiaba. Cuando creemos en el amor como creía Jesús. Cuando nos acercamos a los que sufren como Él se acercaba. Cuando defendemos la vida y la dignidad humana como Jesús la defendió. Con Jesús nos comenzamos a encontrar cuando miramos a las personas como Él las miraba. Cuando nos enfrentamos a la vida y a la muerte con la esperanza con que Él se enfrentó. Cuando contagiamos a todos la buena noticia que Él contagiaba a su paso. Acerquémonos sin miedo a Jesús. No seamos como Herodes, que se murió con la duda. Descubramos por nuestra propia experiencia quién es Jesús, y sin que nos demos cuenta, pronto estaremos experimentando esa libertad y esa alegría del alma que tanto anhelamos sentir. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.